Cuando los agentes federales derribaron la puerta de aquella propiedad en el barrio La Posta, en Pinotepa Nacional, Oaxaca, lo primero que los recibió fue el olor a aceite de armas recién lubricadas. Sobre una mesa de madera improvisada había cargadores alineados como fichas de dominó, y al fondo, cubiertos con lonas negras, los contornos inconfundibles de vehículos blindados de forma artesanal. Ninguno de los 7 hombres que estaban adentro intentó correr. Sabían que no tenía caso. Porque lo que no sabían, lo que ninguno de ellos imaginó durante las últimas semanas, es que Omar García Harfuch los había estado observando cada día, cada noche, cada movimiento, durante 47 días consecutivos. Este no fue un operativo improvisado, no fue un golpe de suerte ni un retén de rutina que salió bien. Esto fue un cerco calculado con precisión milimétrica, diseñado desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con un solo objetivo: desarmar una célula criminal que operaba con total impunidad en una de las regiones más conflictivas del sur de México. Y lo que encontraron adentro de esa propiedad no solo confirmó las sospechas de Harfuch, sino que reveló una operación mucho más grande de lo que cualquiera anticipaba. Pero antes de contarte qué había dentro de esas paredes, necesitas entender cómo llegó Harfuch hasta ahí. Porque esta historia no empieza con el cateo. Empieza 47 días antes, en una sala de inteligencia de la Ciudad de México, con una serie de fotografías satelitales y un nombre en clave que empezó a aparecer en demasiadas interceptaciones telefónicas. La costa de Oaxaca lleva años siendo un corredor estratégico para el crimen organizado. No es noticia nueva. Lo que sí es nuevo es la forma en que las células criminales han mutado en esa zona. Ya no operan como los grandes cárteles del norte, con estructuras jerárquicas visibles y líderes que presumen su poder en redes sociales. En la costa oaxaqueña, las células funcionan como franquicias, pequeños grupos armados que rinden cuentas a una estructura mayor pero que operan con autonomía local. Cobran piso, controlan rutas de trasiego, extorsionan a transportistas, cobran derecho de paso a los pescadores en las costas, amenazan a los comerciantes de los mercados municipales y mantienen un régimen de terror silencioso sobre comunidades enteras que han aprendido a no hablar, porque hablar en esa zona, hasta hace muy poco, significaba desaparecer. Pinotepa Nacional es un municipio de poco más de 50,000 habitantes, enclavado en la región de la Costa Chica oaxaqueña, a menos de 30 kilómetros del Océano Pacífico. Es una zona donde la presencia del Estado ha sido históricamente débil, donde las policías municipales, cuando existen, operan con recursos mínimos y en muchos casos han sido infiltradas o neutralizadas por las propias organizaciones criminales, donde los presidentes municipales gobiernan mirando hacia otro lado porque saben lo que pasa cuando alguien mira demasiado fijo. Es, en pocas palabras, el tipo de territorio donde el crimen organizado se instala como si fuera gobierno paralelo. Y durante meses, eso es exactamente lo que había sucedido en el barrio La Posta. Harfuch lo sabía. Su equipo de inteligencia había identificado un patrón inusual en la zona de Pinotepa Nacional desde semanas antes de activar el protocolo de vigilancia. Movimientos de vehículos que no coincidían con la actividad económica de la región. Camionetas de modelos recientes, con vidrios polarizados y sin placas, circulando por caminos rurales a horas inusuales. Transferencias bancarias fragmentadas que pasaban por cuentas de prestanombres en municipios colindantes, divididas en montos pequeños para no activar los filtros del sistema financiero. Y sobre todo, un incremento notable en reportes ciudadanos anónimos a la línea de denuncia federal. Llamadas breves, voces nerviosas, información precisa pero entregada con prisa, como quien sabe que cada segundo al teléfono es un riesgo. La gente tenía miedo, pero estaba hablando. Y cuando la gente empieza a hablar, Harfuch empieza a escuchar. El equipo de análisis de la SSPC cruzó datos de telefonía celular con registros vehiculares y bases de datos de antecedentes penales. Revisaron registros de peajes, triangularon señales de antenas de telefonía en la región, analizaron patrones de activación y desactivación de líneas prepagadas que se usaban durante periodos cortos y luego se descartaban. El método clásico de comunicación que utilizan las células del crimen organizado para evitar el rastreo. Lo que encontraron fue revelador. Al menos 4 de los números telefónicos que aparecían repetidamente en la zona estaban vinculados a personas con órdenes de aprehensión vigentes por delitos de delincuencia organizada en estados vecinos. No eran delincuentes locales. No eran pandilleros de barrio que se habían armado por su cuenta. Eran operadores profesionales, entrenados y enviados específicamente desde fuera para establecer un punto de control territorial en la costa oaxaqueña. Alguien los había mandado, alguien los estaba financiando, y alguien esperaba resultados. Harfuch ordenó vigilancia sostenida, no intervención inmediata. Vigilancia. Esa es una de las diferencias fundamentales entre un operativo reactivo y uno de inteligencia estratégica. Un operativo reactivo actúa sobre el incidente. Llega cuando ya pasó algo. Detiene al que encuentra y levanta acta.
Un operativo de inteligencia actúa sobre la estructura, mapea, documenta, espera y golpea cuando tiene toda la información necesaria para que el golpe sea definitivo. Harfuch no quería detener a un par de halcones en una esquina. No le interesaba una foto con 2 pistolas decomisadas para el boletín de prensa. Quería mapear toda la célula de principio a fin, identificar sus rutas de abastecimiento, localizar sus casas de seguridad, documentar sus contactos en la región, registrar con quién se reunían, a qué hora, en qué vehículos llegaban y hacia dónde se movían después. Y sobre todo, quería responder la pregunta más importante de todas: ¿a quién le reportaban? Durante las siguientes semanas, agentes encubiertos y equipos de vigilancia electrónica monitorearon los movimientos de la célula con una disciplina obsesiva. Documentaron horarios con precisión de minutos. Registraron rutinas diarias que se repetían con regularidad mecánica. Identificaron puntos de encuentro en caminos de terracería donde los integrantes de la célula se reunían con individuos que llegaban en vehículos con placas de otros estados. Fotografiaron intercambios de paquetes cuyo contenido la inteligencia federal catalogó como probable armamento o equipo táctico. Y poco a poco, como quien arma un rompecabezas pieza por pieza, el mapa completo de la operación criminal se fue revelando. El barrio La Posta funcionaba como su centro de operaciones. Ahí guardaban los vehículos que utilizaban para desplazarse por la región. Ahí almacenaban el armamento que alimentaba sus actividades. Y desde ahí, utilizando equipos de radiofrecuencia y teléfonos satelitales, coordinaban todo lo que sucedía en la franja costera bajo su control. Lo que descubrirás en unos minutos es lo que había dentro de esa propiedad. Y créeme, es mucho peor de lo que los propios analistas habían proyectado en sus informes de inteligencia. Harfuch esperó. Esperó porque sabía que cada día de vigilancia le daba más información. Cada movimiento registrado era una pieza más del rompecabezas. Cada llamada interceptada revelaba otro eslabón de la cadena. Y cuando finalmente tuvo el mapa completo, cuando supo exactamente cuántos eran, dónde estaban y cuál era su ventana de vulnerabilidad, dio la orden. El operativo se ejecutó en la madrugada. La hora no fue casual. Nada en este operativo fue casual. Los análisis de vigilancia habían determinado que entre las 3 y las 5 de la mañana era el único momento en que todos los integrantes de la célula coincidían en la propiedad. Durante el día se dispersaban como una red de araña. Algunos hacían rondas de vigilancia en la zona, recorriendo las calles en motocicletas sin placas para detectar cualquier presencia inusual. Otros se desplazaban a municipios cercanos para cobrar cuotas de extorsión a comerciantes y transportistas que ya tenían calendario de pago establecido, como si fuera un impuesto más. Algunos se movían hacia las zonas rurales para supervisar puntos de almacenamiento de mercancía ilícita. Pero en la madrugada, todos volvían al mismo punto, como animales que regresan a la madriguera. Y esa rutina, esa costumbre predecible que ellos creían segura, fue exactamente la trampa que Harfuch les tendió sin que lo supieran. Elementos de fuerzas federales, coordinados directamente desde la SSPC, cercaron un perímetro de varias manzanas alrededor del barrio La Posta en completo silencio. Sin sirenas, sin luces, sin movimientos bruscos que alertaran a los halcones que la célula mantenía en las esquinas durante las horas nocturnas. Se establecieron puntos de bloqueo en las 4 salidas principales de la zona, con vehículos blindados posicionados para cortar cualquier intento de fuga vehicular. Francotiradores tomaron posiciones elevadas en azoteas de edificios aledaños para cubrir los patios traseros y las rutas de escape por los techos. Y un equipo táctico de entrada, entrenado en técnicas de asalto a inmuebles, se posicionó frente a la propiedad principal con una orden de cateo firmada por un juez federal de control. Todo estaba listo. Cada agente sabía exactamente su posición, su ángulo de cobertura y su función dentro del operativo. Harfuch había diseñado esto como una operación sin margen de error. No hubo persecución, no hubo balacera, no hubo enfrentamiento. Y eso, paradójicamente, es lo que hace este operativo aún más impresionante. La perfección táctica se mide por la ausencia de caos, no por la cantidad de disparos. Cuando el equipo táctico irrumpió en la propiedad, los 7 hombres que estaban adentro fueron neutralizados y sometidos en cuestión de minutos. La velocidad y la coordinación del operativo no les dejó margen de reacción. Algunos estaban dormidos en colchonetas tiradas sobre el piso de concreto. Otros apenas alcanzaron a levantarse, desorientados por las luces tácticas y las órdenes a gritos, antes de encontrarse boca abajo en el suelo con las manos esposadas a la espalda y el cañón de un fusil a centímetros de la nuca. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Porque lo que Harfuch y su equipo encontraron dentro de aquella propiedad no era solo el escondite de un grupo de delincuentes comunes. Lo primero que catalogaron los peritos fue el arsenal. Rifles de asalto de calibre .223, la munición estándar que utilizan las Fuerzas Armadas. Armas largas con miras telescópicas. Pistolas de 9 milímetros con los números de serie limados, lo que indica tráfico ilegal de armamento.
chalecos tácticos con placas balísticas capaces de resistir impactos de calibre intermedio, equipo de comunicación de radiofrecuencia encriptada, el mismo tipo de equipo que utilizan las organizaciones criminales de alto nivel para evitar la interceptación de sus comunicaciones. No estamos hablando de un par de pistolas oxidadas escondidas bajo un colchón. Estamos hablando de un arsenal operativo, listo para ser utilizado en cualquier momento. Pero detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Los vehículos que encontraron no eran camionetas normales. Eran unidades modificadas con blindaje artesanal, placas de acero soldadas en las puertas y debajo del chasis, vidrios sustituidos por paneles de policarbonato reforzado. Algunos tenían compartimentos ocultos diseñados específicamente para el trasiego de armamento o de mercancía ilícita. Uno de los vehículos tenía un sistema de comunicación satelital instalado en el tablero, lo que sugiere que esta célula no operaba de manera aislada. Estaba conectada con una estructura superior que requería comunicación en tiempo real, sin depender de la red de telefonía celular convencional. Harfuch ordenó que cada pieza de evidencia fuera documentada meticulosamente. Cada arma fotografiada desde múltiples ángulos y registrada con su número de serie, o con la marca visible del limado donde alguna vez estuvo ese número. Cada cargador contado y cada cartucho inventariado. Cada vehículo inspeccionado centímetro a centímetro, desde el motor hasta los compartimentos ocultos debajo de los asientos traseros. Cada dispositivo electrónico, cada teléfono celular, cada memoria USB, cada disco duro portátil, confiscado e ingresado en la cadena de custodia, con protocolos de preservación digital, para garantizar que la información almacenada no fuera alterada ni corrompida durante el proceso, porque Harfuch sabe algo que define toda su estrategia operativa. Un operativo no termina con las detenciones. Las detenciones son solo el principio. Un operativo termina cuando la evidencia habla, y en este caso, la evidencia estaba gritando. Los 7 detenidos fueron trasladados en vehículos blindados, bajo protocolo de máxima seguridad y con rostros cubiertos, para su procesamiento ante el Ministerio Público Federal. Se les tomaron declaraciones iniciales, se les realizó la prueba de rodisonato de sodio para detectar residuos de pólvora en las manos, y se cotejaron sus huellas dactilares con las bases de datos nacionales e internacionales de personas buscadas. Las primeras indagatorias revelaron lo que la inteligencia ya sospechaba. Ninguno de ellos era originario de Oaxaca. Venían de estados diferentes, tenían historiales criminales en distintas jurisdicciones, y habían sido reclutados, equipados y enviados específicamente para operar en esa zona, como piezas intercambiables de una maquinaria criminal que funciona con lógica empresarial. Eso confirma lo que la inteligencia de Harfuch había detectado semanas antes. Esta no era una banda local que se había armado por iniciativa propia. Era una célula implantada, una extensión territorial, una franquicia armada de una organización criminal más grande que busca consolidar su control sobre la costa oaxaqueña a toda costa. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos, porque el análisis de los teléfonos celulares y los equipos de comunicación decomisados empezó a arrojar conexiones que van mucho más allá de Pinotepa Nacional. Los especialistas en análisis forense digital de la SSPC extrajeron registros de llamadas, mensajes de texto, conversaciones en aplicaciones de mensajería cifrada, fotografías geolocalizadas y archivos de audio que los integrantes de la célula habían almacenado sin darse cuenta de que cada archivo era una prueba. Contactos en Guerrero que coinciden con números vinculados a investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República. Contactos en Chiapas que apuntan a redes de trasiego que operan en la frontera sur. Mensajes cifrados que hacen referencia a cargamentos, cantidades, fechas de entrega y rutas que cruzan 3 estados del sur del país. Incluso se encontraron fotografías de cargamentos de armas que no coinciden con lo decomisado en la propiedad, lo que sugiere que esta célula había recibido y distribuido armamento previamente, y que parte de ese arsenal está todavía circulando en la región. Esta célula no era un punto aislado en el mapa. No era un grupo independiente que decidió operar por su cuenta. Era un nodo dentro de una red logística criminal que conecta la costa del Pacífico con la frontera sur de México, y que Harfuch ahora tiene completamente en la mira. Cada contacto en esos teléfonos es un nombre por investigar. Cada mensaje cifrado es un hilo por descifrar. Cada fotografía geolocizada es una coordenada por verificar. La caída de esta célula no cerró un expediente, abrió 20. Y esto es exactamente lo que diferencia a este operativo de un cateo común y corriente. Un cateo común llega a una dirección, detiene a quien esté adentro, decomisa lo que encuentra visible y cierra el expediente con una conferencia de prensa al día siguiente. Lo que hizo Harfuch en Pinotepa Nacional fue algo completamente distinto. Abrió una puerta hacia toda una estructura criminal que opera en el sur de México. Una estructura que tiene tentáculos en múltiples estados, que mueve armas, que mueve dinero, que mueve personas, y que hasta hace 47 días creía que era intocable. Cada teléfono decomisado es una mina de información que puede alimentar investigaciones durante meses.
Cada contacto registrado es un hilo del que se puede tirar hasta llegar al siguiente eslabón. Cada mensaje cifrado es una pista que los analistas de inteligencia están descifrando en este momento, mientras tú escuchas esto, en laboratorios forenses que trabajan las 24 horas del día. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. La costa de Oaxaca ha sido durante décadas una zona gris en la estrategia de seguridad federal. Históricamente, los grandes operativos se concentraban en los estados del norte: Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora. Ahí es donde los cárteles operaban con mayor violencia y visibilidad mediática. Ahí es donde caían las toneladas de droga decomisadas que salían en los noticieros nocturnos. Ahí es donde se contaban los muertos por docenas y donde los periodistas internacionales enviaban sus corresponsales. El sur de México, mientras tanto, quedaba fuera del radar, no porque no hubiera crimen organizado, sino porque el crimen organizado en el sur operaba de otra manera, más silencioso, más discreto, más letal en lo cotidiano pero menos espectacular en los titulares. Pero Harfuch entiende algo que muchos de sus predecesores no entendieron, o no quisieron entender. El crimen organizado no se combate solo donde hace más ruido, se combate donde establece raíces. Y la costa oaxaqueña, con sus comunidades aisladas por la geografía montañosa, su limitada presencia institucional, sus cuerpos policiales municipales desfinanciados y en muchos casos cooptados, y su posición geográfica estratégica como puente natural entre el Pacífico, los estados del sur y las rutas que bajan hacia Centroamérica, es terreno fértil para que las organizaciones criminales planten banderas sin que nadie las moleste. Durante años, eso fue exactamente lo que pasó. Células criminales llegaron, se instalaron, establecieron sus redes de cobro y extorsión, pactaron con autoridades locales corruptas y operaron como si fueran dueños del territorio. Hasta ahora. Porque lo que Harfuch demostró con este operativo es que su estrategia de inteligencia no tiene puntos ciegos geográficos. No importa si es Nuevo León, Chiapas, Jalisco o la costa más remota de Oaxaca. Si hay una célula operando, si hay evidencia de actividad criminal organizada, si hay ciudadanos que levantan la voz aunque sea en un susurro, la maquinaria de inteligencia de la SSPC se activa. 47 días de vigilancia sostenida en una zona que muchos consideraban secundaria, casi irrelevante en el mapa de la seguridad nacional. Equipos de análisis cruzando datos de telefonía, registros financieros, imágenes satelitales y reportes de campo en tiempo real desde la Ciudad de México. Coordinación interinstitucional con fuerzas federales desplegadas sobre el terreno que mantuvieron la cobertura de vigilancia sin levantar sospechas durante más de 6 semanas. Y una ejecución quirúrgica limpia, sin un solo disparo, que resultó en 7 detenidos, un arsenal decomisado, vehículos blindados confiscados y, lo más importante de todo, una red criminal expuesta en sus entrañas. Eso explica el error. Lo que sigue explica la magnitud. El error de esta célula fue creer que operar en la costa de Oaxaca los hacía invisibles, que la distancia geográfica y la falta de atención mediática los protegían, que podían moverse con impunidad porque nadie estaba mirando hacia el sur. Pero Harfuch estaba mirando. Llevaba 47 días mirando, y cuando decidió actuar, no dejó margen de maniobra. La magnitud es lo que viene después. Porque este operativo en Pinotepa Nacional no es un caso cerrado, es un caso que acaba de abrirse. La información extraída de los dispositivos electrónicos decomisados está siendo procesada por unidades especializadas de análisis forense digital. Los vínculos detectados con otras entidades federativas ya activaron protocolos de investigación en Guerrero y Chiapas. Y los 7 detenidos, ahora bajo custodia federal, enfrentan procesos por delincuencia organizada, portación de armas exclusivas del ejército, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Harfuch no fue a Oaxaca a dar un golpe mediático. No fue a posar para las cámaras con un decomiso fotogénico. Fue a desmantelar una pieza de un rompecabezas que lleva meses armando en silencio. Cada operativo que ejecuta, cada célula que revienta, cada arsenal que decomisa, cada teléfono que confisca, es una pieza menos en la maquinaria del crimen organizado. Y cada pieza que cae revela la siguiente. Así funciona la estrategia. No con operativos espectaculares que duran un día, generan un par de titulares y se olvidan al siguiente, sino con inteligencia acumulada, procesada, analizada y convertida en acción precisa que va cerrando el cerco, día tras día, semana tras semana, operativo tras operativo, hasta que no queda espacio para esconderse. Pinotepa Nacional fue una de esas piezas, pero no será la última. La costa de Oaxaca está ahora en el radar federal de una forma que no estaba antes de este operativo. Los protocolos de vigilancia que se activaron para este caso siguen activos. Las fuentes de inteligencia que proporcionaron información clave siguen produciendo datos. Y los analistas que descifraron los patrones de movimiento de esta célula ya están trabajando con la información extraída de los dispositivos decomisados para identificar los siguientes objetivos. Las organizaciones criminales que operan en esa región
Acaban de recibir un mensaje que no necesita traducción. Harfuch sabe dónde están. Sabe quiénes son. Sabe cómo se comunican, por dónde se mueven y a qué hora vuelven a dormir. Y es cuestión de tiempo, de días quizás, antes de que toque otra puerta a las 3 de la mañana, con una orden de cateo en una mano y un equipo táctico que no va a preguntar dos veces. Si quieres saber cómo avanza esta investigación, qué revelan los teléfonos decomisados y cuál es el siguiente objetivo de Harfuch en el sur de México, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Porque esto no terminó en Pinotepa Nacional, esto apenas va empezando. Y los próximos operativos que vienen van a hacer que este se vea pequeño.